tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Facebook, en el programa Al Día, con su servidora Claudia Esponda. Nos acompaña Francisco Arredondo, el doctor Francisco Arredondo. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días, ¿cómo estás, Claudia? Bien, gracias. Vamos a entrar en un minutito al aire ya en la estación. Les recuerdo que estamos en el 99.1 de FM en San Antonio. En internet nos puedes sintonizar en el www.genex991fm.com. Y aquí en Facebook, si quiere dar los comentarios, con mucho gusto los vamos a recibir y el doctor nos puede aclarar todas nuestras dudas en relación a fertilidad. Vamos a entrar rápido al aire en San Antonio y regreso con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana de jueves a las 9 de la mañana aquí en su programa Al Día. Yo soy su servidora Claudia Esponda, me da muchísimo gusto saludarlos, espero que estén, pues no sé, ya de regreso de dejar a los niños en la escuela, que vayan camino al gimnasio, que estén en sus trabajos. Recuerden, está un poquito nublado, hace calor, 70 y tantos grados de temperatura, 73, muy agradable. Y parece que viene un frente frío. Yo no soy de las que me levanto y veo el Weather Channel, yo me asomo y digo, bueno, así como lo vea, así me he visto. Entonces espero que ustedes sí lo hayan revisado y sepan cómo debieron haberse vestido esta mañana. Va a estar nublado todo el día, parece que vienen lluvias, entonces pues les recomiendo que se mantengan seguros, que manejen con cuidado. Y bueno, pues aquí como todos los martes y jueves, hoy jueves, ya recibiéndolos en la estación. Les recuerdo que estamos en Genex, el 99.1 de FM, con música en español, la mejor música de los 80s. Estamos también en el www.genex991fm.com, por si usted quiere sintonizarnos en internet, o lo puede hacer en su iPhone y conectar el iPhone a su teléfono, por si pierde un poquito la señal, o si usted está en Australia, en México, en Rusia, y quiere oírnos, ¿verdad? Claro que sí. O en Matamoros. O en Matamoros, o en Pachuca, o donde sea. Y finalmente aquí en Facebook, en el programa Al Día. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que tuve la oportunidad de conocer hace tiempo por su profesión. Es alguien muy respetado en el área médica aquí en San Antonio y vamos a hablar sobre el tema de fertilidad. Él es el doctor Francisco Arredondo. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días, Claudia. Perfectamente bien. Bien, me da muchísimo gusto recibirte. Yo sé que estás muy ocupado. De veras agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir a informar a la comunidad un poquito de lo que es tu profesión y pues seguramente mucha gente tiene dudas y preguntas. Vamos a tratar de aclararlas hoy. El doctor Francisco Arredondo es egresado de la carrera de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cursó su internado en Nueva York, su residencia en la Universidad de Texas en San Antonio y con estudios en endocrinología reproductiva, infertilidad y de la salud de la mujer en otras universidades de los Estados Unidos como Harvard y la Universidad de Pensilvania. Es fundador de una clínica de medicina aquí en San Antonio, tiene 11 años en esta especialidad de fertilidad. Y ya no me leí todo tu currículum porque dije, bueno, pues vamos a pasar 2 horas, pero es muy impresionante, Francisco, es impresionante realmente lo que has hecho. Bueno, gracias. ¿No? Ese es tu placer. Cuando te gusta algo no significa trabajo, es lo que haces todo el día y te encanta. Ay, pues bueno, o sea que de veras el Señor sabe del tema. Y bueno, vamos a entrar un poquito a hablar sobre fertilidad. Yo sé que pues ya muchas fuimos mamás, otras están en proceso de serlo y probablemente dicen, yo ya lo sé todo porque tener un hijo es como que te da la certeza que lo sabes, pero no creo que sea así. Quisiera comenzar, que tú nos plantees, Francisco, ¿cuáles son las etapas o la manera adecuada para programar un embarazo? O sea, ¿cuáles son las condiciones, en qué edades? ¿Qué nos puedes dar al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Primeramente, antes que nada, te agradezco la invitación y es un placer estar aquí con tu auditorio. El mensaje que quisiera mandar el día de hoy es que primero es quitar el tabú del concepto de la fertilidad o a veces la incapacidad de tener hijos, que creo que como sociedad ya lo estamos sobrepasando. Anteriormente, si tú te pones a pensar en los 60s, cuando decías que alguien tenía depresión
lo escondían en el closet, ahora ya Ajá. les preguntas qué estás tomando, Prozac o el otro, Sí. de tal forma que es Ya se muchísimo vuelven más abierto. rituales. Entonces, lo mismo estaba sucediendo con fertilidad y eso es muy bueno. Entonces, ese es el primer O sea, era como un punto. tabú hablar de Sí, tema. y sigue siendo en algunos grupos y en algunas personas, pero yo creo que con esfuerzos como el tuyo de hacer esto muchísimo más cotidiano y abrir la conversación y el diálogo a toda la gente, pues cada vez es más fácil resolver los problemas porque la gente pregunta más. Ajá. Ese es uno. El segundo punto sería que el proceso de fertilidad y todo lo que hacemos como ayuda a las parejas es muchísimo más sencillo de lo que la gente cree. Siempre se ve esto como algo muy enigmático, pero es muy, muy, muy sencillo. La pregunta que me hiciste es fundamental porque en vez de tratar de resolver problemas, Posterior. el hecho de decir, "Hey, ¿por qué no me puedo embarazar?" La primera forma es planear. Si tú te pones a pensar, nosotros en muchas cosas planeamos... El día. No, planeamos hasta nuestra muerte, pero no planeamos nuestra vida. Sí, o sea, de tal forma que la pregunta es, ¿qué familia quiero tener? ¿De cuántos hijos quiero tener? Entonces, porque eso hay que pensar a largo plazo, porque generalmente la gente cree que es muy fácil embarazarse, pero no es tan fácil como mucha gente cree. Sí, yo he escuchado que dicen, el año que entra me embarazo, Sí. como voy de shopping, ¿no? Claro. Compro la blusa. Así es. Ajá. Entonces, lo primero es planear y pensar contigo misma o con tu pareja cuántos hijos van a tener y en qué forma hay que espaciarlos. Porque eso es importante, no es lo mismo una persona que quiera tener un hijo y tenga 35 años que una persona que tenga 35 años y quiera tener 3. Porque ya nada más cada embarazo se lleva 9 meses, un año, ¿verdad? Y a veces toma tiempo y hay que espaciarlos y la fertilidad va decreciendo en forma constante desde que la mujer empieza a tener reglas, que empieza a tener sus periodos y que tiene ovulación. Una de las diferencias que vale la pena platicar es que los hombres producen esperma en forma constante, pero las mujeres nunca producen óvulos, nacen con un pool, con un lote de óvulos que es aproximadamente como 900,000. Bueno, suena bastante... Sí, suena bastante, pero sabes que cuando empieza la primera regla, alrededor de los 12, ya perdieron 500,000. No te lo creo. Ah, sí, ya se perdió la mitad. Una mujer, si tú te pones a pensar, ovula solamente 400 veces en toda su vida. ¿Sí? Si tú divides 400... En tu periodo de vida entre 12, reproductiva, que son 12 meses, más o menos te da 33 años, que es el periodo fértil de una mujer de 12 a los 40 y tantos, ¿verdad? Entonces, en el periodo fértil. Entonces, de los 900,000 con los que naciste, solamente produces 400. O sea, ¿así? tienes 400 oportunidades de quedar más o menos, embarazada. correcto. Más o menos. Eso es el primer punto. ¿Y qué pasa con todos los demás? Pues se van muriendo. Cada mes un gran número de estos óvulos intentan llegar a ser los líderes, el que ovula, y los demás, uno llega y los demás mueren para no volver a estar nunca más. Entonces, una mujer a los 30 años tiene aproximadamente el 12% de los óvulos con los que nació. Una mujer a los 40 años tiene el 2-3% de los óvulos con los que nació. Entonces estamos hablando primero de cantidad que va disminuyendo en forma paulatina y luego muy agresiva después de los 35 años, pero aparte de calidad. No es lo mismo un ovocito, un huevo de una mujer de 30 años que de una de 40. ¿Por qué merma esa calidad? Si finalmente tenemos ese ponche, ese pool, ¿por qué merma con la edad? Porque lo que da la energía a la célula es ahora voy a usar palabras rimbombantes, pero es una cosa que se llama la mitocondria. Y la mitocondria que tiene la energía para generar muchas de las funciones que el óvulo necesita hacer durante la fertilización, se va agotando. Se va agotando la energía del ovocito. Y por eso es que
mientras menos joven es la mujer, más posibilidades hay de tener anomalías cromosómicas. Por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 18, etc. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta hay que planear lo que dice, hay que planear, saber cuántos se quiere tener y cuál es la tasa de embarazo por mes. Mucha gente cree que es muy sencillo, pero el pico de la fertilidad de una mujer, vamos a decir entre los 20 y 25 años, si yo agarro 100 mujeres que tienen 25 años y ya tuvieron 3 bebitos, es decir, es gente fértil. 100%. 100% Todas fértil. las condiciones. Y esas 100 mujeres con su pareja están ovulando el día de hoy. Y tú y yo les damos un voucher para que vayan al JW Marriott a hacer tarea. O aquí al Hotel Ema, para hacer el comercial. Aquí al Hotel Ema. Sí, de esos 100 que son probados fértiles, que tienen ya 3 bebés y que están ovulando el día de hoy, solamente 25 van a tener un bebé en 9 meses. Wow. O sea, también la calidad de los óvulos Claro, merma. así es. Pero eso es a los 25 años. Este mismo escenario que te acabo de poner, de las 100 mujeres en el JW Marriott, las ponemos a los 40 años y estás hablando de que solamente el 5%. ¿Sí? Entonces va cayendo. A los 30 años solamente el 20%, a los 35 esto ya disminuye como al 15% y a los 40 a los 5% y después de los 40 es raro, sí, empiezan a disminuir. Y tú vas a escuchar, es que mi abuelita me tuvo a los 46 y bueno, pues eso son anécdotas, ¿verdad? Pero no es lo constante de que toda la gente se embarace a los 46. Esa es una anécdota, no es una estadística o un promedio. Entonces es importante que la gente... Entonces la edad es uno de los factores básicos. Factor básico. Digo, el problema que yo encuentro ahora es que a esta edad, a los 24, 25, pues ya nadie se quiere casar, ni quiere tener hijos, quieren hacer una vida profesional, viajar por el mundo. Entonces nos vamos a ir haciendo menos. No, pero para eso hay soluciones y qué bueno, yo creo que una de las cosas que esta sociedad le ha brindado a la mujer en especial es la capacidad de poder determinar cuándo ser madre. Antes, desafortunadamente, muchas mujeres tenían que entrar en un dilema de continúo mi profesión y desarrollo mi profesión o desarrollo mi familia. Pero pues actualmente tenemos algo que ya no es experimental, sino que es estándar, que es la congelación de óvulos, la criopreservación de óvulos, es decir, ponemos los óvulos en pausa biológica y maximiza a esa persona las posibilidades de embarazarse en el futuro. Entonces, si por ahí en tu auditorio está una chica que tiene 32 años y que está empezando su maestría o su doctorado y no tiene el príncipe azul enfrente, y que le va a llevar un doctorado 5 años más o demás. Yo creo que ese es el tipo de gente que debe de empezar a pensar en preservar su fertilidad. Entonces pueden congelar sus óvulos y tener en cierta manera el poder o empoderarse de determinar cuándo ser mamá. Esto me parece así como ciencia ficción. Yo creo que años atrás lo veíamos en películas y decíamos, esto nunca va a ocurrir, las clonaciones y cosas por el estilo. Sí, no. Estamos viendo muchos avances, ¿no? Muchos sí, avances. pero clonaciones no. No, digo, pero sonaba así como congelar el... Todavía no he conocido un humano que valga la pena tomar. Pero bueno, regresando un poquito a la etapa principal. Estamos hablando de las condiciones perfectas, idóneas para tener un hijo. ¿Qué riesgos se corren, por ejemplo, cuando finalmente una mujer decide después de los 35, 40, de una manera natural, tener un hijo? ¿Cuáles son esos riesgos? Buen punto. Para darte también un poquito de estadísticas, si tú tienes 500 mujeres que se embarazaron a los 25 años, solamente una de esas 500 va a tener un niño con una anomalía cromosómica como el síndrome de Down. Cuando... Digo, pero también es un nivel alto. Bueno, 1 en 500 es comparado con a los 35 años, eso disminuye a 1 en 200. Pero a los 40 es 1 en 60.
y a los 45 es 1 en 20. Entonces va cambiando dramáticamente. Afortunadamente, dada la tecnología que tú bien dijiste que está desarrollándose a pasos agigantados, si te pones a pensar, la primera bebé de probeta, Louise Brown, nació en 1978, hace 41 años. Y en estos 41 años la ciencia ha avanzado tanto. En ese entonces, para darte una idea, la primera niña que nació fue el intento 120. O sea, y las tasas de embarazo en ese entonces estaban aproximadamente del 9%, 7%. Actualmente tenemos tasas de embarazos del 50 y 60%, que si te pones a pensar, te dije que lo que la naturaleza te da por mes es 25%. Es decir, que somos capaces de duplicar o triplicar la efectividad de la naturaleza con la fertilización in vitro. Entonces, esos son de los grandes avances. Y el siguiente avance es que actualmente podemos hacer un muestreo de los embriones para saber qué embrión tiene síndrome de Down, cuál tiene una trisomía 18, cuál tiene una trisomía 13 y seleccionar el embrión óptimo para la pareja. Eso es increíble. O sea, me quedo así como con los ojos cuadrados. Era como cuando, ¿no? En los 70s que veíamos las películas del santo o demás, que traías el teléfono celular y que dices, no, el zapatófono, ¿no? Pero ahorita ya es una cosa totalmente normal, ¿no? Entonces así esto ha avanzado de una forma Ahora increíble. otro caso será, digo, a mí me tocó durante mi embarazo ver una señora de 45 años con gemelos. Es otra de las cuestiones que puede suceder en mujeres mayores, tener, no sé, gemelos, triples. En el pasado reciente, la fertilidad, porque no éramos muy buenos en la implantación, en la efectividad, se transferían muchos más embriones, se transferían 3 con la esperanza de que pegara 1, algunas veces esto era muy bueno y pegaban los 3, etc. Pero actualmente la tasa de gemelar y de TEATS es muchísimo menor en nuestras tecnologías, porque actualmente la meta es tener una mamá sana y un bebé sano. Entonces transferimos solamente un embrión, porque ya lo probamos, ya sabemos que el embrión es de muy buena calidad. Entonces la tasa de embarazo, como te dije, es de 50-60% con un embrión probado. Entonces ya no hay necesidad de transferir más, y qué bueno que mencionaste el tema del gemelar, porque si yo te diera $1 por cada paciente que llegue y que me dice que quiere tener gemelos, me haría pero súper rico. ¿A poco quiere tener? Sí, pero no saben lo que se meten, ¿verdad? ¿De la lata o qué? Y la verdad es que como sociedad, desafortunadamente, hemos glorificado los embarazos múltiples. Sí, ay, qué padre, mira tú, 5 niños te les dan una casa y demás. Pero los embarazos gemelares son 10 veces más riesgosos que un embarazo normal. La mortalidad infantil es 3 veces mayor, la parálisis cerebral es 5 veces mayor. Entonces nadie debe de desear un embarazo gemelar. Suceden, y si suceden, pues hay que lidiar con ellos. Déjame ir saludando a la gente que nos está escuchando. Gerardo, hola, buenos días. Ana Carpur, muy interesante. Ana dice, ¿en dónde se pueden congelar los óvulos? Pregunta. Y Amelia pregunta, súper interesante información, y sí que soy una beneficiada de la ciencia y tecnología para poder ser madre con ayuda de la ciencia, gracias a los doctores interesados en el tema. O sea, ya tuvo un hijo. ¿Dónde se congelan los óvulos? Lo hacemos en las clínicas de fertilidad. Lo que yo le recomendaría a la gente que está pensando en ello es que vaya a una clínica donde se hacen muchos, porque cualquiera los puede congelar, pero tiene que haber ciertos estándares para, como no los vas a descongelar probablemente en 5 a 7 años, no sabes cuál es el resultado. Entonces, clínicas que vayan a bajar a la temperatura. Pero simplemente la técnica de congelación. Entonces hay centros que son estandarizados y que tienen ciertas métricas o de calidad, donde constantemente están congelando y descongelando óvulos de ovodonadoras. Entonces el proceso es muchísimo más rutinario y como cualquier cosa, ¿no? No vas a ir a que te arregle el coche un mecánico que apenas está empezando. Yo creo que tienes que ir con alguien que tenga
el apoyo y el apoyo y la experiencia y todas las cosas de medicina que se pueden medir. Es decir, que constantemente estamos midiendo nuestra tasa de embarazo mensualmente, el porcentaje de éxito, bla, 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 para poder corregir y calibrar cualquier cosa que no esté funcionando correctamente. Okay. Ahora, también hablamos en un principio de planear un embarazo, Correcto. las condiciones óptimas del más. Pero mucha gente igual quiere saber si es fértil antes de llegar a una relación, antes de casarse, porque a veces es en el momento que se casan, que planean, que platican con el marido, bueno, ¿qué tal si tenemos? Pero ¿qué tal si no soy fértil? Hay gente que recurra a tener un análisis de fertilidad antes de casarse, o ¿sí ocurren estas cosas? O, sí, puede ser un fertilidad, no sería algo que un check-up de fertilidad. En realidad es muy difícil predecir, es decir, todas las pruebas de fertilidad que, como te dije al principio, esto es muy simple. Nomás se requieren 3 cosas para embarazarse. Espermas, óvulos y el lugar donde tengan el date, donde tengan la cita. Y un lugar seguro. O sea, nada más, ¿verdad? Entonces, todas las pruebas de fertilidad, interesantemente, son muy buenas para diagnosticar o detectar problemas. ¿Cómo cuáles son esas? Pero son muy malas para descartar problemas. Déjame te digo un ejemplo. Si alguien llega y no tiene espermas o tiene 3 espermas, pues obviamente no va a ser fértil. Pero el hecho de que tenga millones de espermas y se vean todos muy bonitos no garantiza que vaya a haber embarazo. Es decir, son muy buenas para diagnosticar un problema, pero son muy malas pruebas para descartar un problema. ¿Okay? Lo mismo con los óvulos, puedes tener muchos óvulos y estés ovulando, pero no garantiza que te vayas a embarazar. Lo mismo con las trompas, pueden estar abiertas, pero no garantiza. Claro, si están tapadas, te puedo decir que no te vas a embarazar. Entonces, las pruebas de embarazo son muy sencillas, son 3. Las pruebas de fertilidad son 3, no necesitan nadie más, que no les hagan más pruebas, eso es una tontería, ridiculez y estar centaveando, como diríamos allá en mi pueblo, ¿verdad? De tal forma que requieres 3 cosas. 1, hacer un análisis de semen, un conteo de la motilidad y la cantidad de los espermas. Sencillo, que en muchos lados es sumamente barato y está cubierto por la mayoría de los seguros. Todo lo que es diagnóstico, el 95% de los seguros lo van a cubrir. 2, es una prueba de ovulación, que puede ser una prueba de sangre o un ultrasonido para contar los folículos. Una prueba de sangre que se llama AMH, entre otras, que también están cubiertas por la gran mayoría de los seguros. Y la tercera, que es el lugar donde tiene el date, pues son las trompas, es una prueba de rayos X que se llama histerosalpingografía. Es decir, es una palabra, pero es una prueba de contraste, donde se le pasa un contraste por el útero y se toman unos rayos X para visualizar que las trompas estén permeables, abiertas. Y esas pruebas las puedes hacer todas en un día. Pero no es algo que generalmente la gente lo haga, ¿verdad? Yo creo que hasta que no se presentan las situaciones cuando empiezan a hacer, van de atrás para adelante, ¿no? Así es. Y es bueno que en esto, entonces, ¿cuándo puedo buscar a alguien? Bueno, lo más importante es cuando lleva una pareja que es menor de 35 años y lleva más de un año teniendo relaciones sexuales sin anticoncepción, es tiempo para ir a visitar. Y si tú tienes más de 35 antes de los 6 meses, es prudente. O si tienes más de 35 y tienes 3 hijos, ¿verdad? Porque entonces hay que acelerar el proceso, congelar embriones y utilizarlos en el futuro. Porque lo que da la tasa de embarazo y la disminución de la tasa de embarazo es el embrión, no el útero. Es decir, lo que da el éxito es la semilla y no la tierra. ¿Sí? Y si te pones a pensar en la naturaleza, Claudia, si yo agarro 3 frijolitos y los pongo en la tierra y los riego, crecen. ¿Sí? Agarro los mismos 3 frijolitos, los pongo en un vaso con algodón y agua y crecen. Ni siquiera tierra hay en ese algodoncito. ¿Sí? Entonces, la naturaleza generalmente le da muchísimo más importancia a la semilla que a la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos poner ahora frijolitos, embrioncitos de una óvulo de 25 años, se lo puedes poner a alguien de una de 45 años. Y es la misma tasa de embarazo. Porque lo que determina el éxito es la semilla, no la tierra.
¿Qué tan frecuente se hace en esto hoy en día? ¿La fertilización? Sí, sí. Mira, no tan frecuente como se necesita, porque si... Todavía hay muchos paradigmas si partimos, tabús acerca de eso. Si partimos de que las Naciones Unidas ha hecho que el tener un hijo es un derecho universal, es una posición de las Naciones Unidas, es decir, el derecho a la fertilidad. De 100 mujeres que necesitan tratamiento en Estados Unidos, que es un país sumamente con mucho capital y poder de adquisición, solamente 10 o 15 lo están logrando. Es decir, la demanda supera por creces la oferta. Y parte de esta hendidura, de este gap que existe entre la oferta y la demanda, ¿Es la economía? Uno es el aspecto económico. Es muy caro. Es costoso. Estamos haciendo varias cosas. Hemos hecho varias cosas para disminuir el costo. Y ahorita podemos hablar de ello. Pero aún así, ese es uno de los de las barreras de acceso. El otro es el aspecto emocional y psicológico que nosotros los médicos realmente somos muy malos en abordar todo. Nos enfocamos en todo lo científico y los números y nos olvidamos de que estamos a veces tratando con una persona que tiene un proceso emocional y demás. Entonces, una de las causas número uno de abandono de tratamiento es el aspecto emocional. Y esto está bien comprobado, por ejemplo, en Suecia o en Massachusetts aquí. ¿Por qué en Suecia? Porque el 100% de los tratamientos son cubiertos por el gobierno. Y de 100 mujeres que fallan la fertilización in vitro, nada más como 40 o 50 lo vuelven a hacer. Es decir, el proceso emocional y la derrota emocional es tan grande que avientan la toalla. Y entonces es importante que sepamos nosotros médicos de llevar ese apoyo emocional a las pacientes durante el proceso, para que si acaso falla, que el 50% de las veces va a fallar, que todo el mundo se levante y le dé para adelante, ¿no? Es como no soy capaz, o cuestiones igual pues sí, religiosas, me imagino, ¿por qué a mí no me tocó? Así es. ¿no? Y tenemos que tener la actitud de Baby Ruth. No sé si sepa lo que dijo Baby Ruth, que dijo es muy difícil ganarle a alguien que no se da por vencido. Es muy difícil ganarle. Entonces, fue así, el que perdió más veces bateo, ¿no? Uno de los campeones con Romero, sí. Ajá, pero fue el que dio menos, sí, bueno, más ponches, sí. sí, exactamente. Fue lo mismo que dijo Michael Jordan, ¿no? Que soy muy bueno para echar canastas. Dice, porque he fallado como 30,000. Pues estaba todo el día tirando. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de infertilidad? Mira, la causa más común, nos hemos olvidado del hombre. El hombre es responsable del 35% de la causa de fertilidad. Entonces, cuando tú me decías, oye, que planeo, pues acuérdate que siempre son dos. Para echar este tango son dos, no es nomás uno. Entonces, el 35% de las veces es el hombre. En la mujer, que aproximadamente es como un 45%, lo que pasa allí es, uno, las trompas tapadas es una causa todavía muy importante. No, generalmente son por procesos infecciosos y por endometriosis. El segundo, ¿qué es endometriosis? Endometriosis es el crecimiento anormal de la alfombrita de dentro del útero que crece fuera del útero. La otra causa es la anovulación, es decir, que las mujeres no ovulan, tabaquismo, y en la ovulación es obesidad. Es decir, si yo te puedo dar 3 recomendaciones para la gente joven que está escuchándonos ahí para minimizar su riesgo de infertilidad en el futuro, yo les diría lo siguiente. 1, no fumen. 2, mantengan un peso adecuado, ni muy bajo ni muy alto, porque claro, los dos son dañinos, la obesidad, tanto como estar debajo del índice corporal de 20, eso también promueve una baja ovulación. ¿La obesidad qué se considera en un porcentaje de qué es tu peso adecuado? Todo. Porque hay unas que dicen, bueno, pues yo estoy gordita, ¿no? Sí, claro. Ya no puedo tener, ¿o qué?
De tal forma que la relación de peso con altura, que es el índice de masa corporal, arriba de 25 empieza a disminuir la fertilidad y significativamente mayor arriba de 35. Entonces, sí es importante. Sí, 30, todavía estamos en buenos términos. Entonces es el peso, el fumar y prevenir enfermedades sexuales transmisibles. Es decir, usar preservativo es muy importante porque la causa número 1 del bloqueo de las trompas es la clamidia, que es una enfermedad sexualmente transmisible, igual que la gonorrea. Es decir, que las 3 cosas que podemos hacer para maximizar nuestra felicidad en el futuro es no fumar, 2, tener un peso adecuado y 3, utilizar algún tipo de protección si se tienen relaciones sexuales. Perfecto, pues vamos a dejarlos con esto ahorita en un segundito. Vamos a hacer un pequeñísimo corte musical y regresamos aquí en el programa Al Día. Estamos con el doctor Francisco Arredondo hablando sobre fertilidad. No se vaya, regresamos en un momento más. Vamos a hacer sí, pues vamos a citar, nos faltan 10,000 cosas que preguntar. No pasa nada, lo hacemos otra vez después. Oye, nada más este corte es de un corte musical. Regresamos para platicar sobre los hombres, ¿no? Para que nos digas cuáles son lo de ellos, por qué tienen infertilidad, por qué. Pero ahorita vamos de esta canción de La vida es un carnaval de Celia Cruz. No, yo estoy sorprendida de la tecnología, te lo juro que digo, ¿cómo es posible que ahora se puedan hacer tantas cosas? Cuando antes era, pues, ay, no pudo tener hijos, y además muchos tabús, ¿no? Sí, muchos. Lo que mencionabas tú de Suiza, nunca hubiera Suecia, Suecia, que los suecos fueran tan... ¿Progresistas? Sí. No, y que pues, no se atrevieran a tener una segunda oportunidad porque se desmotivan, son más open mind, ¿no? Muchísimo más. Muy bien. ¿En México qué pasa? Pues en México estamos bien en el sentido de que hay buenos centros y todo, pero pues o sea, ¿pero la gente acude? Sí acude, pero pues la gente que puede, ¿no? Porque realmente es caro. ¿Qué es? ¿Por mantener el óvulo en congelado, los tratamientos? La medicina. ¿Qué se puede decir que sea un tratamiento adecuado? ¿De cuántos meses? O sea, llega la mamá por primera vez y dice, bueno, yo quiero congelar. ¿Cuánto se lleva hasta que finalmente se congela el óvulo? ¿Es un tratamiento largo? No, generalmente con un mes y medio tenemos para hacer todo el proceso. Sí. No, pero pues, si es caro. ¿No hay ningún seguro que lo cubra? Sí, algunos seguros lo cubren. En Texas, como el 30% de los seguros lo cubren. Acuérdame de decirles, porque lo que tienen que hacer a estas pacientes es que vayan a su departamento de recursos humanos y pregunten, porque a veces tienen varios tipos de seguros y nomás les ofrecen uno, pero el otro está allí y cubre de infertilidad. Entonces es importante que vayan a preguntar a recursos humanos que están empleados y que reciben el seguro por sus empleadores. Esa es la forma y es importante que lo digamos ahorita. Sí, porque yo creo que mucha gente no hace cosas por eso, por el gasto. Claro. Y pues por la cuestión emocional. Yo creo que para los hispanos debe ser más la cuestión religiosa, ¿no? O no sé, igual estoy equivocada, ¿no? Ya está más open mind también. Es raro. Okay. Las causas comunes de infertilidad en los varones. Yo he estado leyendo mucho acerca de la alimentación, que también tiene que ver. Tú ahorita me dices si sí o si pues no, tú, pero nomás dime cuánta gente que no se alimenta nada bien tiene como 5 hijos. Entonces, eso... No te puedo recomendar que te alimentes mal, pero no es una variable que uno debe de enfocarse. Pierdes tiempo. Sí, leí que no, que si comes esto y si no comes el otro. Y entonces pero acuérdate que también es el lado masculino, tú puedes estar comiendo perfectamente bien, pero no hay esperma. O sea, por eso es que hay que hacer un abordaje completo. Ok, pues vamos a ver, un minutito y ya regresamos. Si tienen preguntas, ahora es cuando, luego les va a cobrar la consulta.
Ahorita todavía sí les dice dónde y cómo, ¿no? Ya hay que hacer cita con el doctor y para localizarlo es otra. No, pero tenemos un equipo grande allí, así es que esto es trabajo de equipo. Falta. Es que nos tocó una canción larga. ¿Ah, sí? Celia Cruz, dura 4 minutos la cancioncita. Ya Está bien. estamos. Ya estamos aquí de regreso nuevamente en su programa Al Día con su servidora Claudia Esponde, con el doctor Francisco Arredondo, que estamos hablando sobre el tema de fertilidad, infertilidad. Nos estaba aclarando antes del corte el doctor Arredondo, pues las causas por las que una mujer puede tener infertilidad. Son algunas probabilidades, no quiere decir que forzosamente sean estas ni en un 100%, pero sí vamos a platicar acerca de los varones. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esas razones por las que un varón no puede tener un hijo, procrear, etcétera? A ver, cuéntanos. Sí, pues como les decía, la forma de detectar la fertilidad en el varón es el análisis de semen. Y obviamente las cuentas muy bajas de esperma, las cuentas bajas con baja motilidad de los espermas son de las causas más comunes. Ahora, ¿cuáles son las causas que llevan a esto? Bueno, definitivamente el tabaquismo es una que puede afectar la cantidad y motilidad de espermas, así como un alcoholismo severo también lo puede afectar. Pero muy importantemente aquí en Estados Unidos, en nuestra sociedad, es que las personas que utilizaron por mucho tiempo marihuana, porque la marihuana disminuye los niveles de testosterona en el varón, de tal forma que si fue un abuso crónico de la marihuana, eso también puede llevar a una baja espermática. Hay muchas causas genéticas. ¿Algunas que quieras mencionar? Sí, pues algunas veces hay algo que se llama el bloqueo de los conductos seminíferos, es decir, de los tubitos que llevan el esperma del testículo hacia la eyaculación, y a veces están bloqueados. Hay algunas veces es por cuestiones naturales. Genéticas, correcto. Además, otra de las cosas que vemos muy comúnmente en los últimos años es que la gente, tú lo ves aquí en el I-10, aquí está el anuncio de, ¿tiene baja testosterona? Low key. Sí, pues actually, de hecho la testosterona es un contraceptivo, es un anticonceptivo. Si tú le das a un hombre testosterona, le bajan los espermas, los desapareces. Pero no es así como para que les dé más virilidad. Sí, pues sí, pero los espermas no se van a dormir. No tenía idea. Entonces, usted quiere y cumplirle a la señora. Sí, hay otras cosas, no, hay truco para todo. Para todo hay truco. Para eso hay creatividad. No, sí, lo que haces es, le puedes dar, si la testosterona es baja del varón, se puede utilizar un medicamento para que aumente su propia testosterona. Okay. Pero él mismo la produzca con sus propios testículos, porque si le damos testosterona, entonces los receptores del organismo dicen, pues hay mucha testosterona, se van a dormir. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Si ya hay mucha. ¿Sí? Okay. Entonces ese es el truco que sucede cuando dan testosterona, que porque me siento de baja energía y que estoy aumentando de peso, etcétera, o demás, pero en realidad disminuye los espermas. Okay. Entonces es muy importante. Aguas con eso. Entonces estamos hablando del cigarro, del consumo excesivo de marihuana, factores genéticos, alguna otra cosa que... Tumores, cosas más raras, pero realmente... Que esos son los básicos. Y hay muchos que lo que le llamamos es idiopático, porque no llegamos a saber. ¿Y sabes por qué se llama idiopático, no? Porque el doctor es un idiota y no sabe la patología. Bueno, que le queda el saco. No, pues eso es, que tenemos mucha 10-15% de infertilidad inexplicable. Y eso es muy frustrante para las parejas, porque el doctor me dice que todo está bien, pero no me embarazo. Bueno, no todo está bien, todo lo que puedo probar está bien, pero definitivamente no todo está bien porque ya se hubiera embarazado.
parte de las limitaciones, como te decía, de las pruebas, que tenemos 3 nada más. Si todo está normal, no garantiza que te vas a embarazar. Sí, y yo creo que todos hemos escuchado de esos casos Sí. que alguien estaba tratando de embarazarse, total que va a un programa de estos, consigue embarazarse y de repente se vuelve a embarazar como ya, Sí. se va como hilo de media, o sea, Así de es. que ya la que sigue, la que sigue, la que sigue. O sea, algo se detona en ese tipo de circunstancias. Como hilo de media. Sí, Sí, no te seguí, nomás tuve la visión imaginaria aquí. Ajá. Sí, algunas veces lo que haces es que empiezas el sistema y sí, algunas veces sucede que haces un proceso, por ejemplo, de fertilización in vitro y después les decimos que usen anticonceptivo si no quieren tener un embarazo no planeado, porque algunas veces empiezas a tener ovulaciones y te puedes embarazar. Ya, normal, quedas Exactamente. normalita. Sí, sí, Y sí. los casos de gente que también seguramente a ustedes, radioescuchas, quizá han escuchado, que no pueden embarazarse, finalmente, de hecho tuve una amiga que adoptó y después de adoptar Sí. pudo embarazarse. ¿Es eso que le llaman asuntos psicológicos? No, ¿Qué tiene que no ver hay con- tal cosa, no hay tal cosa. o Y sea, déjame te digo, un caso, y lo no, viví no. con una amiga. Sí, pero lo que pasa es que son anécdotas. Es decir, Ok, somos por esa así. mujer que adoptó y se embarazó, Ajá. hay 300 que adoptaron y no se embarazaron. Ok. Lo que pasa es que nomás escuchas de la que. Ajá. Eso es lo que le llamamos un sesgo, un sesgo de la muestra, ¿no? La muestra que estás tú escuchando es la que va a decirlo y la que le sucedió, pero no cuentas las 200 que O sea, no son de suceden. esos casos únicos, Sí, que bueno, que pasan. Correcto. Que dices, Y "Guau". suceden, claro que sí suceden. Sí, cuando llegan las pacientes y que tienen valores anormales de algunas cosas y que sabemos que la posibilidad de embarazo es muy mínima, es muy tonto para cualquier doctor decirle que jamás se va a embarazar usted. Ajá. No, porque nunca puedes tú controlar y algunas veces sucede. Sucede que se embaraza, así es que... Ahora hemos hablado mucho de la mujer, del hombre. ¿Cuál es la capacidad productiva de procrear de un hombre? ¿Es toda la vida? Es toda la vida, definitivamente, toda la vida. 80 años y Sí. puedes tener... Y si no le preguntamos a Anthony Quinn, ¿no? Que uno con los 84. Él decía que era de él, pero sí. Algo así, sí. sabes más el chiste que yo. Pero para contestar la pregunta de una forma más seria, hasta los 50, después de los 50 se ha visto que el hombre después de los 50 puede empezar a tener un poquito más de bebés con autismos y algún otro tipo de anomalías que apenas se están Relacionando descubriendo. con los Correcto, espermas. sí. Pero de que es fértil, sigue siendo fértil. Pues aguas, señoras, cuídense. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos más comunes para la infertilidad? Muy bien, una vez más, Vamos simple. a Si hablar dijimos, de- vamos a decir el resumen aquí, que es 3 cosas para diagnosticar. 1, análisis de semen. 2, una prueba de sangre, un ultrasonido. Y 3, el rayos X para ver las trompas. 3 Ok. pruebas y nos vamos del otro lado y tenemos 3 tratamientos. Ok. No hay más. Sencillo, simple. 1 es darle a la paciente un medicamento para aumentar la calidad y la cantidad de ovulación. Estos medicamentos que mucha gente en tu Eso. auditorio va a Vale. escuchar, sí, se llama clomifeno, clomid, hay otro que se llama letrozol o femara, que aumentan la capacidad ovulatoria. Normalmente una mujer ovula solamente un óvulo por mes, con esto ovula un poco más. De tal forma que uno de los riesgos es embarazo gemelar. Si la tasa de embarazo gemelar es en la población natural es 1 en 100, es decir, de 100 mujeres que se embarazan en forma espontánea, una va a tener gemelar. De 100 mujeres que se embarazan con clomifeno, 10 van a tener gemelar. ¿Y esto cambia mucho la época de periodo de la mujer, de su periodo? O sea, No, porque lo vas controlando, no. Ah, ok. O sea, entonces el tratamiento número 1 es dar un medicamento combinado con una inseminación artificial. Mucha gente confunde la fertilización in vitro con la inseminación artificial. Son 2 cosas diferentes. Yo. El clomifeno y la inseminación artificial le das el clomifeno para que ovule. Y la inseminación artificial, si uno se pone a pensar el tamaño de los espermas,
cuando las personas tienen relaciones y que se depositan estos espermas en el cuello de la matriz y tienen que ir hasta la trompa a fertilizar, es como si los espermas saltaron un maratón, 42 kilómetros. Okay, hay que empujarlos. Entonces lo que hacemos es, el día que está ovulando la paciente, agarramos la muestra espermática, lavamos los espermas, les quitamos todo lo que es el líquido seminal, dejamos el puro esperma y concentramos los mejores corredores y los ponemos en el kilómetro número 40. Okay. Ya nomás ahí para que... Y les damos un Gatorade también para que lleguen tranquilitos. No lleguen muy fatigados. Sí, para que no lleguen muy cansados. Entonces, esa es la inseminación artificial. La tasa de embarazo de una inseminación artificial es aproximadamente del 8 al 15%, depende de la edad. Es decir, si te acuerdas que lo máximo que una mujer podía hacer es 25, esto es 10 al 15%. Es bastante alto. Es bastante alto porque la tasa generalmente de estas mujeres que tienen una infertilidad inexplicable o que no han podido embarazarse en 3 años o 4 años, generalmente es muy baja. Entonces le estás aumentando 5 o 6 veces la capacidad de embarazo. Déjame interrumpirte claro. un poquito porque me interesa mucho esta parte. ¿Cuántas veces una mujer puede llevar a cabo este proceso sin afectar realmente ya su salud? No pasa nada. Realmente la salud no es afectada desde el punto de vista... Las únicas dos partes de salud que se afectan va a ser el bolsillo y las emociones. Okay. La tarjeta de crédito emocional se satura rápidamente si tiene fallas y eso es lo malo de este procedimiento, que tiene una tasa de embarazo muy baja y las ventajas es que es más barato y tiene menos invasión o es más sencillo. Okay. ¿Sí? Porque le das medicamento, haces un ultrasonido y pones el esperma y listo, pero la tasa de embarazo es 10 a 15%, es decir, vamos a revertirlo. La tasa de falla es del 85%, okay. Es decir, la gran mayoría van a fallar. ¿Sí? Claro que eso sucede en la vida normal, ¿verdad? Porque si te digo que el 75% de las mujeres no se van a embarazar las que intenten este mes, que son fértiles. Entonces, bueno, porque vemos tantos es porque cada mes estamos intentando. Cada mes, sí, diario. y si no, pues practica uno para las Olimpiadas, ¿no? Entonces tú puedes hacerte tus exámenes, digo, N veces, no hay nada que hacer. Sí, okay. Entonces generalmente las inseminaciones no las haces más de 2 o 3 veces. Okay. Porque si no se embarazan 2 o 3 veces es muy raro que se puedan embarazar. Se pueden, pero es mucho más raro. Aparte de que la tarjeta de crédito emocional se satura. Okay. Entonces hablabas de... El segundo es la fertilización in vitro. Okay. La fertilización in vitro es lo más eficiente y efectivo que tenemos. La tasa de embarazo, depende de la edad de la mujer, puede estar entre el 40 hasta el 65%. Entonces es altísimo. Y lo que hacemos aquí es diferente. Aquí le damos medicamentos un poquito más potentes a la mujer, la monitorizamos más cercanamente, son como 10 días de medicamentos. Cuando damos este medicamento y que los óvulos están ya listos para ovular, entonces los capturamos, es decir, bajo sedación a la paciente en la oficina, capturamos todos los óvulos y los extraemos. Los ponemos en un platito de Petri, ¿sí? Y ahí ponemos los espermas que el esposo nos dio o se inyecta a veces el esperma, entonces se ponen ahí. O sea, hacen la tarea afuera de... Exacto, y ahí pongo ya, bajamos las luces del laboratorio, la champaña, sacamos la champaña, chocolatitos, fresas, todo, ¿sí? Y entonces se pone romántico el asunto y al otro día vemos cuántos embriones hay. En día 5, muchos de los que se fertilizaron en día 1 no llegan a día 5. Y en día 5 es cuando los transferimos, es un blastocisto, esa es la palabra del embrión en ese momento, un preembrión. Entonces en ese momento lo que podemos hacer es la fertilización in vitro clásica, transferimos el embrión allí. Pero lo que estamos haciendo actualmente, la premium, es tomamos un muestreo de esos embriones. Para ver cuál es el más fecundo. Exactamente. Okay. Ya dice, señora, aquí venenoso este. Este le va a salir travieso, muchacho. Y aparte descartas la síndrome de Down, etcétera. Síndrome de Down, trisomía 18, bla, bla, bla. Y minimizas la falla. Entonces, minimizas también
las pérdidas de embarazo recurrente, que también es muy frustrante, porque la causa número uno de las pérdidas de embarazo recurrente es que el embrión sea normal, la semillita una vez más. Entonces aquí seleccionamos las mejores semillitas y luego las transferimos. ¿Y la tercera? Y la tercera es algo en medio, algo que nosotros en San Antonio somos el centro que más ha hecho en todo Estados Unidos. Sí, estaba viendo que el 60% del mercado, en este caso en San Antonio, lo manejas. Ya, aquí Aspire lo lleva. De tal forma que lo que hacemos es, no es tan efectiva como la fertilización in vitro, pero es muchísimo más efectiva que la inseminación. Estamos hablando de un 35, un 40%. Y lo que hacemos es muy interesante, se llama Invocel. Entonces le damos un poquito de medicamento no tan fuerte como lo hacemos para la fertilización in vitro. Entonces de tal forma que queremos obtener 6, 7, 8 óvulos nada más, en vez de los 12 o 15 que algunas veces obtenemos con la fertilización in vitro. Y lo que hacemos es sacamos los óvulos de la misma forma y los ponemos junto con el esperma del esposo en una capsulita que se llama Invocel, que tiene como 2 pulgadas, como 4 centímetros. Y entonces, si te acuerdas cuando éramos niños que le damos vuelta, que le ponemos una peseta, un quarter y que le dabas vuelta y salieron unos anillitos en unos plásticos. Como los de dulces. Exactamente, bueno, eso es esa capsulita, más o menos así es la capsulita del Invocel. Y ahí ponemos dentro de ella, que tiene doble cámara, el esperma y los óvulos. En una sustancia especial. En un medio cultivo. Y esa capsulita es permeable a los gases y a la osmolaridad. ¿Qué crees? Por 40 años hemos intentado replicar el medio ambiente del útero en el laboratorio. Ahora esto lo ponemos dentro de la paciente, en la vagina, con un retenedor por 5 días, 3 a 5 días. Y ella es la incubadora. Ella tiene las condiciones óptimas. No, qué maravilla. Entonces la sacamos y encontramos los embrioncitos. Y entonces ya hacemos la transferencia como la fertilización in vitro. Es menos efectiva porque no podemos hacer el muestreo y algún otro tipo de cosas, pero es la mitad del precio de la fertilización in vitro. O sea, juntan a los chamacos en una cajita de regalo, la ponen la mamá, y después vuelven a hacer algo parecido a la fertilización in vitro. Pero es una fertilización in vitro, hágalo usted mismo, do it yourself. Ay, Y esa es muchísimo más accesible, estás hablando de la mitad del costo. No todo el mundo califica, pero hemos abierto el mercado a gente que antes no podía por acceso económico, algunas veces por aspecto moral o religioso, y pues ha cambiado el mercado. Es muy interesante lo que se ha podido hacer con este Invocel. Y ahora las más complicadas, hay algunos tratamientos sumamente complicados, porque yo estaba leyendo unas cosas que suenan rarísimas, la criopreservación, el trasplante de útero, ovarios poliquísticos, o sea, cosas que son problemas y que generan en tratamientos muy complicados. O sea, correcto. Yo me imagino un trasplante de útero y se lo ponen. Mira, no sé, ¿qué cosas pueden ser muy complicadas? Tienes que verlo desde el punto de vista científico de desarrollo. Qué bueno que se están haciendo todo ese tipo de experimentos. Está en un proceso muy embriónico. ¿Por qué? Porque no tengo el dato, pero debe haber no más de 10 a 15 bebés nacidos por trasplante de útero. Lleva muchísimo tiempo, claro, están en la curva de aprendizaje del proceso. El primero, creo, si no me recuerdo, fue en Suecia, y creo que ya hay un centro en Dallas y alguno otro en otro sitio que lo hacen. Pero la mera verdad es que si hay la falla del útero, pues hay cosas muchísimo más sencillas desde el punto de vista menos riesgosas, que es utilizar el óvulo de la mujer si lo tiene. Vamos a decir que la mujer perdió su útero o nació sin él. Agarramos el óvulo de las mujeres, lo combinamos con el esperma de su pareja y se lo usamos en una portadora gestacional. Entonces, eso ¿qué tan común es esto ya? Está siendo cada vez más común, específicamente con parejas del mismo sexo, hombres que obviamente desde que en los últimos años se ha legalizado el matrimonio homosexual y demás, pues hemos tenido bastante demanda de ello. Como tú sabes, la
la portadora gestacional no está bien legislada en México. Hay un par de estados que más o menos lo tienen. En México también ya. Sí, ya. pero no lo hay. Entonces muchos de esos vienen para acá. Las parejas de homosexuales que tienen la capacidad económica vienen para acá con nosotros. De Argentina tenemos Sí, gente. porque me imagino que implica, digo, desde saber la salud de la mujer, la estabilidad económica, psicológica de ambos, estrés, o sea, muchas cosas. Cuando hablas de complicaciones, eso es lo más complicado. La logística de este tipo de casos es lo que lo hace muy complicado, pero desde el punto de vista de terapia es muy sencillo, es lo que hacemos todos los días, pero es más la logística, lo legal, lo psicológico, que hay que darles el apoyo, correcto. Yo antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, quisiera hablar un poquito del aspecto psicológico que tú lo mencionaste y que me parece muy interesante. ¿Ustedes aportan algún apoyo psicológico? Porque yo creo que como cualquier mujer uno planea, tiene una proyección de vida, unas expectativas. Yo cuando me case voy a tener 2 hijos y de repente las cosas no salen como uno espera. Entonces me imagino que el proceso, el desgaste de la pareja, la autoestima quizá de la mujer o del hombre en su caso, debe ser un proceso que tú debes llevar a la mano, me imagino, con tus pacientes. ¿Cómo es este proceso, Francisco? Te lo voy a dar y aparte te voy a poner así la pelotita para que la saques del parque. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que es nuestra socia y mi socia en un libro que producimos específicamente para ayudar a las parejas en el proceso emocional de la fertilidad. Ella se llama Mayu Quevedo. El libro se llama Finding You in Fertility. Finding You in Fertility. ¿Lo encuentras en cualquier lado? En Amazon, sí, todo. Okay. Y entonces tenemos un programa donde a todas las pacientes que van por inseminación o fertilización in vitro se les ofrece, está incluida una sesión con ella y pueden hacer más sesiones. Y ella es excelente porque tiene las herramientas correctas. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a decir que venga contigo para que se aviente una hora platicando específicamente del proceso emocional de la pareja infértil. Debe ser desgastante, ¿no? Y ella también te puede hablar toda una hora de ello, entonces ya ves, ya te llené aquí ya me llenó el calendario. Sí, Mayu Quevedo, que si me está oyendo por ahí, ya la puse a trabajar. No, me parece muy importante porque yo creo que son aspectos que van conjuntos. ¿Sí? O sea, no puedes desligar la parte física con la parte emocional. Cuerpo y mente. Hay muchas cosas que están involucradas. Yo te preguntaba en el corte, que es en la alimentación, porque he visto programas que dicen, es que si usted come esto no se va a embarazar. Hay muchas cosas que también se crean alrededor de esto. Claro, es no cierto, te puedes, la alimentación y que si comes aguacate y que no sé qué. Mira, parte del problema, idea, parte del problema es, o parte del reto que tenemos es que las parejas con infertilidad son parejas emocionalmente muy vulnerables. ¿Sí? Si yo les digo que se pongan de cabeza en la esquina por 2 días, regreso de manos y que a media luna, ahí van a estar, aunque no tenga absolutamente nada de base científica. Entonces es importante saber que emocionalmente eres muy vulnerable. Entonces todos estos tipos de cosas de alimentación y demás sí pueden ayudar, pero acuérdate que son 2, ella se puede estar alimentando a lo mejor y el tipo no tiene espermas, ¿verdad? Absolutamente. Y además, si no, veamos en nuestra alrededor cuánta gente que no está muy bien alimentada, para ser muy sutil, tiene como 3 hijos, ¿verdad? Entonces no hay una correlación directa, no puedo recomendar que se alimenten mal, pero creo que no debemos de poner nuestras energías en eso. Hay otras cosas mucho más fáciles de atacar, con mayor impacto. Perfecto. ¿Algunas recomendaciones que nos quieras dar? Déjame rápido saludar a Carmen Escobedo, Claudia, Rosa, buenos días, siempre muy buena información, gracias Rosa. A May Gutiérrez, Alejandra Urrutia dice muy interesante, saludos, gracias a todos los que nos están escuchando en Facebook y obviamente en la radio. Algunas recomendaciones, Francisco, que nos quieras dar en general, y si nos puedes dar también información sobre tus clínicas. ¿No? Bueno, lo primero es quitarle el miedo a abordar esto. Uno, el proceso diagnóstico, el 95% de los seguros, la gente que tiene seguro, está cubierto. Al menos vayan a ver cuál es su problema. Ahora, si no tienen seguro, hay paquetes que tenemos en Aspire Fertility, en donde está incluido el paquete básico de diagnóstico y al menos saben cuál es el problema por algo relativamente
accesible y es muy accesible todo el paquete. Okay. Y la otra es que cuando tengan un trabajo donde el trabajo les dé un seguro, vayan a recursos humanos. Si su seguro no cubre fertilidad, vayan a recursos humanos y pregunten, porque en Texas muchos de los empleadores tienen la necesidad de tener al menos diferentes paquetes de pólizas de seguro y algunas veces cubren infertilidad pero no se las ofrecen. En San Antonio el 25 al 30% de nuestras pacientes que tienen seguro les cubre la fertilidad. Ah, wow, pues está muy bien. Les cubre fertilización in vitro, les cubre inseminación, les cubre todo al 30%. En Austin como hasta el 40 al 45%. Pero y en ciertos otros estados como Massachusetts 100%. Okay. Entonces es importante que hablen con su departamento de recursos humanos e investiguen porque algunas veces lo tienen pero no se los ofrecen. Okay. Pues importante porque si usted está en esa situación, digo, vale la pena que Claro. tenga una ayudadita, ¿no? Las clínicas de fertilidad del doctor Francisco Arredondo están aquí, una en San Antonio, otra en Austin. Yo les voy a dar los teléfonos si tú quieres apoyarme Sí. con la dirección. Las oficinas en San Antonio son el 210-335-8453. Voy a poner esta información también en Facebook, pero repito, en San Antonio es el 210-337-8453. Y para que se acuerden es 210 Fertil. Ah, pues fácil. 210 Fertil. Pone E al último en inglés, Fertil. Y en Austin, su clínica, el teléfono se puede comunicar, es el 512-479-7979, o sea, está como el 4444. Es 512-479-7979. La página de internet es www.rmatx.com. Y si quieres darnos más información sobre tus oficinas, Sí, lo que pasa es nuestra nombre estamos en acabamos de hacer una fusión de las clínicas, se llama Aspire Fertility, y tenemos clínicas en San Antonio, en Austin, en Dallas, en Houston, en Atlanta, y tenemos una en McAllen que se llama Smart IVF. Esa es otra compañía ligada a nosotros. Entonces, todo lo que es Aspire Fertility, ese es ahora el nuevo nombre de nuestra compañía. Ah, qué felicidades. Sí, y la otra es Smart IVF, pero con que vayan al website de aspirefertility.com, ahí está toda la información. Bueno, pues yo me comprometo a poner eso en Facebook para que la gente que esté interesada pueda llegar directamente y no esté confundidos con teléfonos, mejor directamente ahí. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana, que hayas aclarado muchas dudas que yo tenía y que probablemente mucha de la gente que nos escucha. Y pues hacer la tarea, hacerla bien, y pues ojalá salga todo bien, y si no, pues aquí tenemos... Mañana es viernes, hacer tarea. Pero hoy es jueves, ¿qué tiene? tiene? ¿Verdad? Un placer y gracias. Me despido de ustedes. Recuerden que estamos martes y jueves de 9 a 10 de la mañana aquí con su servidora Claudia Esponda, trayendo temas de interés para la comunidad en español. Y pues no se pierdan el próximo martes a las 9 de la mañana. Un saludo, tengan un maravilloso jueves y pues disfruten lo que viene del resto del fin de semana. Nos despedimos en Facebook, vamos a compartir esta información. Doctor, si se quiere despedir. Gracias por su atención. Paz y amor.